Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos de la fibromialgia, una enfermedad muy poco conocida que está relacionada con el dolor y precisamente por eso en ocasiones es difícil el diagnóstico. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! La fibromialgia. La fibromialgia es una condición crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas como problemas de sueño, memoria y concentración. Las personas con este trastorno son más sensibles al dolor y son mujeres las que están más propensas a desarrollar este padecimiento. Aunque no tiene cura, el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da poderlos saludar una vez más. Bienvenidos a Vida Saludable, ya saben, este programa en donde tratamos siempre de proporcionarles todas las herramientas para que ustedes tengan salud, belleza y bienestar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fibromialgia, esta enfermedad poco conocida que está muy caracterizada por el dolor, pero precisamente por eso tenemos hoy un especialista que nos va a hablar acerca del ABC de dicha enfermedad. Y le damos la bienvenida. Él es el doctor Pablo Castillo de la Garza, médico internista y reumatólogo, especialista en enfermedades autoinmunes, en articulaciones, fatiga crónica, fibromialgia precisamente y osteoporosis. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, estamos aquí a la orden. Y pues como comenté, ¿no? Es una enfermedad poco conocida, que se caracteriza mucho por el dolor, pero luego es como un poquito difícil el diagnóstico y detectarla y la gente no sabe que la padece. Sí, claro. La fibromialgia es una enfermedad que, fíjate que no es tan rara, ¿eh? Hay poco conocimiento en la población general, pero más o menos un 6 a 10% de los pacientes, de personas en general, pueden padecer esta enfermedad, ¿no? Entonces, si tú lo transpolas a números ya de país, de población general, pues sí es una cantidad importante de pacientes, ¿no? Y de hecho la fibromialgia es la causa más común de dolor crónico generalizado. Porque el dolor lo podemos clasificar según el área de la localización, la causa, la duración, etcétera, ¿no? Entonces, el dolor crónico generalizado es la presencia de dolor literalmente en todo el cuerpo, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, ¿no? Entonces, hay varias condiciones, por supuesto, que pueden provocar dolor crónico generalizado, pero la fibromialgia es la más común, es la causa más común. Entonces, muchos pacientes sufren este problema, tienen esta sensación de dolor y además yo creo que el látigo de la fibromialgia no es solo el dolor, es más bien los síntomas acompañantes, ¿no? Que muchas veces son depresión, ansiedad, alteraciones cognitivas como pérdida de memoria, como sensación de que hay una niebla rodeándote y no puedes como pensar bien, ¿no? Problemas gastrointestinales como síndrome de intestino irritable, como a veces episodios de estreñimiento, de diarreas, dolores en la espalda baja, disfunción de la articulación temporomandibular, caída de cabello, la piel que se porretea fácil, por ejemplo, son algunos de los síntomas que acompañan este problema de dolor generalizado y yo creo que es muy importante que se reconozca como una enfermedad y que se reconozca que tiene una causa y que se puede tratar, por supuesto, ¿no? Tú lo acabas de decir, tiene una causa. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, la respuesta fácil es que no lo sabemos al 100%, ¿no? Como muchas enfermedades, es un misterio. Como muchas enfermedades actualmente están la investigación está en desarrollo, ¿no? Sabemos que hay un factor genético, que hay un factor neurobiológico, sabemos que hay un factor ambiental también. Y esto se sabe, porque se han hecho estudios genéticos de agregación genética y sabemos también que los familiares en primer grado de pacientes con fibromialgia tienen hasta 8 veces más la probabilidad de presentarlo que la población general, ¿no? Wow. Entonces sabemos que hay un factor genético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La forma en la que se modula el dolor en el cerebro tiene que ver con la transmisión de varias sustancias y en varios núcleos, ¿no? Y la comunicación de varias neuronas, de varios núcleos de neuronas en diversas partes, ¿no? Entonces, el dolor normalmente lo percibimos un estímulo en la piel o en alguna parte, ese estímulo viaja por un nervio, viaja a la columna y de ahí se va al tálamo, ¿no? Que es una parte muy importante en donde se relevan las señales de las neuronas, ¿no?
Entonces ahí las neuronas se comunican de manera ávida, se comunican muy intensamente para determinar si eso que estás sintiendo es dolor, no tiene relevancia o es algo placentero incluso, ¿no? Entonces, si es algo doloroso, pues la señal se manda a la corteza para que quites la mano, para que te muevas, para que te reacciones, ¿no? Si es algo peligroso. Entonces, los neurotransmisores que normalmente conducen estas sustancias, los genes que controlan estos neurotransmisores fallan, ¿no? Entonces no están produciendo adecuadamente estas cantidades y en los lugares adecuados estos neurotransmisores, y entonces empieza a haber alteraciones en la forma en la que estas neuronas se comunican y por lo tanto en la forma en la que percibimos el dolor, ¿no? O sea que podríamos estar hablando de que es una mala jugada de nuestro cerebro al momento de percibir el dolor. Sin duda lo es. Tiene mucho que ver, este es uno de los factores, ¿no?, que producen el dolor generalizado o la centralización del dolor, ¿no? Que el cerebro no se está comunicando adecuadamente. Pero hay otros factores también, como te decía, incluso neuropsicológicos, ¿no? O sea, hay otros mecanismos corticales en el cerebro que pueden modular el dolor. No sé si te ha pasado que, no sé, tienes una gripa, por ejemplo, ¿no? Y te sientes triste porque a lo mejor no te están cuidando, a lo mejor te sientes que no puedes trabajar. apapachando. Sí, no te están apapachando y te sientes peor, ¿no? El Sí, dolor aumenta, claro. te duelen las articulaciones, te duele todo. Entonces sabemos que hay una modulación también el estado de ánimo influye en la forma en la que se percibe el dolor, ¿no? O sea, sí tiene muchísimo que ver con nuestra mente. Y ahorita que comentas eso, por ejemplo, se me ocurre que las personas que tienen como el umbral del dolor muy alto, o sea, podrían estar exentas a padecerla. Sí, o sea, la verdad es que el umbral del dolor es muy difícil de determinar, ¿no? Hay pruebas clínicas, o sea, no hay un aparato, por ejemplo, que te mida cuánto dolor resiste una persona, pero hay pruebas clínicas, por ejemplo... Oye, ¿con los toques? Los toques, algunos pacientes, bueno, en algunos estudios clínicos, si por ejemplo se introduce un aparato de colonoscopio en el recto y se infla un balón, ¿no? Entonces sabemos que cierta presión es normal, o en la mayoría de las personas no produce dolor, ¿no? Entonces sabemos que algunos pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo, digamos, van a empezar a sentir molestias con poquita presión. Y una forma fácil de checar si el umbral del dolor es normal es haciéndote presión en los músculos, te presionas con el dedo gordo y la fuerza necesaria para que el dedo gordo, para que la uña se ponga blanca, es 4 gramos sobre centímetro cuadrado. Eso no debería doler. Es una forma fácil de saber si tienes una hipersensibilidad al dolor, ¿no? Que es una de las características de la fibromialgia también, ¿no? Pues muy, muy buen dato. Vamos a hacer una pequeñita pausa, doctor, ¿te parece? No nos tardamos nada, esto es Vida Saludable, nada más que yo los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros vía nuestro WhatsApp que va a aparecer en pantalla, porque próximamente vamos a hacer un programa en donde sus preguntas, sus dudas son lo más importante y va a venir aquí un especialista, un experto en la materia para resolver todas las preguntas que nos hagan a través de este teléfono. Recuerden que solamente es por medio de mensajito, no llamada telefónica. Así es que por favor les pedimos que nos empiecen a mandar sus preguntas. Hacemos la pausita, esto es Vida Saludable, estamos hablando de la fibromialgia, no nos tardamos nada, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la fibromialgia y pues esta enfermedad que la verdad resulta muy interesante. Y estábamos también comentando el qué la desencadena, cuáles son los factores de riesgo. Doctor, se me ocurre que si entonces algunas enfermedades que están relacionadas con el dolor, podríamos hablar de lupus, de artritis o a lo mejor el mismo estrés, la depresión, la ansiedad. Es correcto. Mira, este tipo de enfermedad, la fibromialgia precisamente puede desarrollarse en personas que no padecen ningún otro problema, o sea, pueden desarrollarse de novo, digamos, o puede desarrollarse asociado a otras enfermedades, que es lo más común. En este caso, enfermedades que causan dolor crónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos a decir, una fractura que no quedó bien, ¿no? La rodilla, tuviste un accidente y la rodilla quedó mal, no se sanó bien esa rodilla, tienes dolor crónico. Entonces ese dolor crónico produce señales que llegan al cerebro y que están todo el tiempo ahí molestando, metiendo una señal, un ingreso doloroso, digamos, ¿no? Este ingreso en personas que son genéticamente susceptibles, por lo que comentaba hace rato de esta alteración en los neurotransmisores, puede provocar que los mecanismos que modulan el dolor se estropeen, por decirlo de una manera coloquial, ¿no?
y entonces empiezan los síntomas de fibromialgia, y esas alteraciones de los neurotransmisores no se quedan solo en el tálamo, sino pueden migrar o pueden encontrarse en otras partes del cerebro, produciendo varios de los síntomas que comentábamos, ¿no? Entonces sí es más común en pacientes que tienen dolor crónico. Fracturas es una, otra causa común es la ciática o los problemas de columna lumbar, el dolor crónico lumbar. Otro problema común es las enfermedades articulares como la artritis reumatoide, la osteoartritis, que también puede provocar dolor crónico en las manos, en los hombros, en las rodillas, en las caderas, ¿no? Gente que utiliza prótesis, que tiene necesidad de prótesis más bien, ¿no? de articulares, tienden más a presentar este tipo de problemas. O sea, eso sí es mucho más frecuente, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar, si tú tienes un paciente con estas características y empieza a desarrollar dolor crónico o algunos de los síntomas cognitivos o algunos de los síntomas emocionales o algunos de los síntomas digestivos, hay que pensar que pudiera estar desarrollando un problema de fibromialgia, ¿no? Y también, ¿a qué edad puede aparecer? O sea, puede ser a cualquier edad. ¿Somos las mujeres más propensas? Sí. En teoría, a cualquier edad. Pero estadísticamente hablando, lo vemos mucho más frecuente en personas de entre 20 y 55 años y sí, sobre todo mujeres. Hasta 6 veces más, 6 a 1 en la relación con hombres, ¿no? ¿Por qué las mujeres? No se sabe a ciencia cierta, ¿no? Sabemos que hay un componente estrogénico que tiene mucho que ver, ¿no? En las enfermedades autoinmunes en general, los estrógenos pueden provocar activación del sistema inmunológico, pueden provocar alteración en la forma o diferencias en la forma en la que actúan los neurotransmisores en diversas partes del cerebro, ¿no? Entonces sí, las mujeres son más sensibles en general, no en el sentido físico, ¿no? En el sentido, sí, claro. Sí, entonces eso también influye, ¿no? Como te comentaba, es parte de esos factores neurobiológicos, ¿no? Entonces las mujeres tienden a ser más afectadas por este problema desproporcionadamente. Ay, Dios, pues bueno, desafortunadamente, pero ¿cuáles serían los riesgos de padecerla y de no atenderla? Porque como decimos, ¿no? Puede ser que tenga yo dolor, pero no lo estoy relacionando con la enfermedad. Y pues claro, a lo mejor me quedo así, no voy a checarme. Claro. Habemos muchas personas que luego nos estamos aguantando hasta que de plano ya es insoportable. Claro. Sí, bueno, ¿qué pasa si no tratas la fibromialgia? El problema va a seguir empeorando, ¿no? Va a haber cada vez más dolor hasta que sea totalmente incapacitante, hasta que el paciente esté en cama, ¿no? Y lo he visto pacientes que no pueden ya salir de su casa, que no pueden tener una vida normal, o que la depresión los lleva a tener intentos suicidas, o la ansiedad no les permite funcionar, ¿no? O incluso los síntomas son tan severos que son incapacitantes en el sentido laboral, ¿no? Que no pueden hacer sus actividades, tienen que renunciar a su trabajo o los corren de su trabajo desgraciadamente porque no son capaces de realizar sus actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? También, ¿qué más puede pasar? Que tengas un problema de base que te esté provocando el dolor crónico y que ese problema tampoco lo estés tratando, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la fractura de la rodilla, ¿no? O de una artritis reumatoide que por sí sola es una enfermedad que tiene sus riesgos y sus complicaciones, puede dañar el corazón, el pulmón, el riñón, los ojos, y no nos estemos dando cuenta de qué es lo que está pasando por ignorar el dolor, ¿no? Sí, como tú mencionaste, nuestra calidad de vida puede verse totalmente afectada, porque imagínense, si nos duele una muela o nos cortamos y no aguantamos el dolor o un tipo de dolor de esta naturaleza, entonces nos quita el sueño, no comemos, nos ponemos de malas, nos enojamos con toda la familia, con la vida, como dices, ¿no? Ya no fui al trabajo, la primera vez no pasa nada, pero varias pues terminan corriendo, ya no funcionas igual. Exactamente. Te cambia totalmente la vida y la vida de los familiares, porque también afectas a la familia. Sí, por supuesto, es una enfermedad que tiene una gran implicación social, sobre todo en el núcleo familiar, como bien dices, porque como no existe una prueba para hacer el diagnóstico preciso, o sea, no hay un parámetro de laboratorio o un estudio de imagen en el que digas, aquí salió la fibromialgia. Entonces, estos pacientes pasan por muchos médicos, pasan mucho tiempo antes de ser diagnosticados y en muchas ocasiones, al no encontrar nada, la gente dice es que estás inventando. Exactamente, estás se inventando, minimiza el problema. Exactamente, estás inventando porque no quieres trabajar, no le estás echando ganas, ¿no? No quieres, seguramente no te llevas bien con tu esposo o con tu esposa y por eso no quieres estar con él o con ella, ¿no? No quieres salir porque te sientes mal por otra cosa, ¿no? Pero desgraciadamente, como no existe esta prueba,
incluso médicos, eso es lo más triste de todo, médicos tienden a minimizar este problema y sobre todo médicos que no están relacionados a este tipo de enfermedades, ¿no? Tienden a minimizar el problema, decir, ¿sabes qué? Es mental, tú lo estás inventando, ¿no? Y eso empeora el sufrimiento y el dolor de los pacientes porque pues no solamente les duele, sino que se sienten incomprendidos, se sienten no escuchados, ¿no? Como que, ¿qué está pasando conmigo? Y hay gente que te dice que de verdad, si estoy loca, bueno, mándame al psiquiatra y que me cure, ¿no? Y que me cure. Sí. Pero hay que hacer algo, ¿no? Y se comienza una danza, ¿no? O sea, entre un doctor, un análisis, otra prueba, otro doctor, es un círculo vicioso y sí, la gente sufre mucho en todo esto. Doctor, hay varios índices que yo encontré que se alteran precisamente por esta enfermedad. Tú me vas a comentar. Mira, que son 5% más vulnerables los enfermos de accidentes. A infecciones, a padecerlas, 44%. Al suicidio, como comentamos, al 3%, y también tienen mayor riesgo de muerte, el 27%. Sí, es cierto. Lo que te comentaba es que esta enfermedad, bueno, si hay algún paciente escuchando este problema de dolor, que sufre dolor crónico, saben que esto afecta seriamente el estado de ánimo y esto produce enfermedades mentales independientes como la depresión o la ansiedad, ¿no? También hay una implicación. Esto que les digo es una situación que está en desarrollo, también hay mucha investigación activa. No sabemos hasta qué punto el sistema inmunológico está involucrado en el desarrollo de la fibromialgia, ¿no? Hay indicios de que sí, de que algunas células del sistema inmunológico empiezan a atacar a los nervios que conducen el dolor en la piel, ¿no? Hay algunas investigaciones que dicen que no, pero estamos todavía como debatiendo esa parte, ¿no? Entonces, esto por supuesto genera que esa disfunción del sistema inmunológico pueda provocar alteraciones en la presencia de infecciones, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa. Ustedes no se muevan, por favor, de donde están. Esto es Vida Saludable. No nos tardamos nada. Gracias, seguimos aquí en Vida Saludable hablando de la fibromialgia. Y doctor, a mí me gustaría que nos platicaras, yo sé que es un poco complicado y relativo, estamos hablando del dolor y que luego no sabemos, ¿no?, de dónde proviene, pero ¿hay alguna manera de prevenirla? Bueno, sí, la forma más lógica de prevenirla es atendiendo lo que te está causando dolor, ¿no? Como les decía previamente, la fibromialgia puede salir de novo, puede salir de la nada, pero generalmente lo presentan pacientes que ya tienen un problema que les está causando dolor. Entonces, atender ese problema que causa dolor es muy importante para evitar que se arruinen los mecanismos que modulan el dolor y que de esta manera venga la fibromialgia, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los focos rojos que ya nos harían correr a un especialista y en dado caso, cuál sería? Uno, yo diría dolor generalizado, o sea, que el dolor esté presente siempre y que duela desde la cabeza hasta los pies. Generalmente la piel es muy sensible y hay dolor ardoroso. Dos, alteraciones en el sueño. Alteraciones en el sueño, por ejemplo, insomnio o que te estés levantando en la noche varias veces. El sueño no reparador, eso es muy importante y muy común en la fibromialgia. Que se levanta el paciente y dices, es que siento que me pasó un tráiler encima, un camión encima, no me siento para nada bien, no puedo funcionar, ¿no? La fatiga que es incapacitante también es otro síntoma que dices, ya es momento de buscar ayuda, ¿no? Y por supuesto, las alteraciones cognitivas, como que se te olviden más las cosas, que tengas que batalles para encontrar las palabras, que no recuerdes a dónde estabas yendo cuando te vas a la cocina, a lo mejor, ¿no? O que tengas ya ciertamente un problema de deterioro cognitivo, ¿no? Que empieces a fallar con recuerdos que deberían ser normales, como a lo mejor la ropa que vas a elegir o lo que hice hace ratito, exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, todos estos síntomas los podríamos tener sin padecer dolor. Sí, pero en ese caso habría que pensar en otras causas, ¿no? Okay. Sí, en ese caso sería rara la combinación de todo esto al mismo tiempo sin dolor. Pudiera pasar, por supuesto, pero no es tan común, ¿no? Entonces lo que vemos es esta combinación de síntomas con el dolor generalizado y el dolor que es intenso, ¿no? O sea, no hay que subestimar aquí. El paciente te dice, es que me duele insoportable. Hay que creer. Llega gente llorando del dolor, ¿no? O que están de plan en una
posición que para protegerse, ¿no? Que ya no pueden tolerar ni el contacto del pie o de la ropa con la piel, ¿no? Claro, entonces es muy importante. ¿Y a qué especialista debemos acudir? Al reumatólogo, 100%. El internista también está capacitado para atender esos problemas, pero nuevamente vamos a esa parte, ¿no? De los médicos que estamos más habituados a tratar este tipo de problemas y que podemos entender con mayor facilidad lo que está pasando el paciente somos los médicos reumatólogos, ¿no? Entonces, siempre que presenten estos síntomas, es muy importante acudir a un reumatólogo certificado. Certificado, súper importante. Muy importante también, porque hay mucha... Sí, de todo. Y doctor, hace ratito nos decías que no existe como tal un diagnóstico, pero entonces los doctores, ¿cómo lo pueden detectar? ¿Cómo dicen, es esto? Claro, bueno, existen criterios diagnósticos, ¿no? Eso sí existe. Entonces, no es lo mismo un examen diagnóstico o una prueba diagnóstica que una serie de criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos nos orientan a los clínicos a saber qué es lo que está pasando en un síndrome, en un grupo de síntomas que está presentando un paciente en determinado momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en el caso de la fibromialgia estos criterios, ¿no? Uno es el dolor generalizado, o sea, que el paciente te diga, me duele todo. Okay. Entonces, si tú ves que el paciente tiene dolor en la parte superior, en el tórax, pero también en la parte derecha, en el brazo, en la parte izquierda, se van juntando puntos, ¿no? Si tú preguntas por síntomas, alteraciones en el sueño, es otro punto, el sueño no reparador es otro punto, la fatiga severa es otro punto, el dolor abdominal, el dolor de cabeza es otro punto, el intestino irritable es otro punto, las alteraciones cognitivas son otro punto. Entonces tú vas sumando puntos y al final dices, ¿sabes qué? Sí me cumple criterios, y si estoy convencido de que, o sea, por mi evaluación clínica y la historia clínica que le estoy haciendo al paciente, estoy razonablemente convencido de que no hay otra causa que esté explicando esto, bueno, puedes tener un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo si después hiciste algunos exámenes para descartar otras causas, ¿no? Esto también es importante porque antes, hace no mucho tiempo, se pensaba que la fibromialgia era por descarte. Si no encontraban nada más, entonces es fibromialgia. Ahora sabemos que no, la fibromialgia puede existir además de otras enfermedades o coexistir. Entonces tú puedes diagnosticar la fibromialgia y decir, bueno, vamos a buscar si tienes otra cosa además que esté provocándola, como hablábamos, por ejemplo, de la artritis o del lupus, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento? Bien, el tratamiento se basa en medicamentos que aumentan o mejoran la transmisión de las sustancias que justamente están fallando en el cerebro, ¿no? En este caso, noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿no? Que son sustancias muy importantes para regular el ánimo, la percepción del dolor, la sensación bueno, la falta de fatiga, ¿no? En general. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que recapturan estos neurotransmisores en el cerebro y hacen que se mantengan más tiempo en las sinapsis, en las conexiones entre neuronas, y de esa manera funcionen más intensamente, ¿no? Ese tipo de medicamentos funcionan muy bien, funcionan tremendamente bien en la mayoría de los pacientes, ¿no? Ahora, es variable la tasa de respuesta, ¿no? Porque como es una enfermedad tan multifactorial y tan compleja, tú como clínico tienes que estar viendo todos los factores que pueden estar llevando al mismo síndrome, ¿no? Entonces, el tratamiento uno es con estos medicamentos que recapturan la serotonina y noradrenalina, otro es con antineuríticos como por ejemplo la pregabalina o la gabapentina, otro es con antipsicóticos en ocasiones, no es porque esté psicótico, es porque tienen funciones en la dopamina en el cerebro, otra es con medicamentos antiinflamatorios para tratar la causa del dolor, ¿no? A veces los opioides ayudan mucho también, como el tramadol, la buprenorfina, etcétera. Entonces, una amplia gama. Y pues también me imagino que trabajan con diferentes especialistas, porque también, por ejemplo, aquí hasta un psicólogo podría ser adecuado. Claro, sí, efectivamente la fibromialgia tiene un componente también que se puede tratar con psicología. La terapia cognitivo-conductual es la mejor opción para tratar ese tipo de problemas, siempre acompañado del seguimiento de un profesional. Y por supuesto hay otras terapias más avanzadas, más nuevas, como la estimulación magnética transcraneal, que eso sería interesante también platicarlo después. Sí, es un tema. Sí, pues aquí te vamos a esperar entonces muy pronto para que nos platiques acerca de este. Y para toda la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿nos puedes proporcionar tu teléfono o tus redes, por favor? Sí, claro. Mi TikTok es dr.pablocastillo. ¿Sí? Mi Instagram es reumapablo, así nada más, @reumapablo. Y mi WhatsApp del consultorio es 55 28 96 03 40.
55 28 96 03 40. Me mandan un mensajito, me escriben las dudas que tengan, o si les gustaría recibir una valoración o una opinión, pues siéntense con la confianza de contactarme. Con mucho gusto, y siempre recordarles que entonces, como bien dijo el doctor, llevar una buena alimentación, dormir las horas adecuadas, cambiar los hábitos, tomar agua, hacer ejercicio y demás, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Prometido es deuda, Nos vemos muy pronto. Muchas gracias también a todos ustedes por estar con nosotros en Vida Saludable. Recuerden, tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre. Les mando un besito y deseo que estén muy, pero muy bien.